Gloria a Jesús. Dios bendiga tu vida, hermano, hermana. Dios te bendiga. Alabanza a Dios. Hay poder en Cristo. Aleluya. Voy a hablar de este tema, el espíritu de la profecía. Buen día a todos. Y para que usted pueda entender este mensaje, debo decirle que usted tiene un espíritu como soplo de vida. Y ese espíritu se une con el espíritu de Cristo, se une con el Espíritu Santo, se une con el Padre Jehová Dios de los ejércitos. Cuando hay esa unión de su espíritu con el espíritu de Cristo, cuando usted recibe a Cristo, acepta a Cristo como su Salvador. Entonces el espíritu de Cristo es espíritu de salvación, de sanidad, de liberación, espíritu de santidad. Por eso el tema se llama el espíritu de la profecía. Y usted se va a dar cuenta por qué hay tanta falsedad hoy en día a través de este mensaje. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 10, como tema el espíritu de la profecía. Honro al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y leo su palabra. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el espíritu de Jesús es el espíritu de la profecía. Oiga, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿De qué profecía está hablando esta palabra? Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Testimonio es de testificar. Pero dice que porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. He aquí que muchos no han entendido cuál es el espíritu de la profecía. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Vamos a dar la respuesta. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto habla de la venida de Cristo que estamos esperando. Este es el espíritu de la profecía. Si usted tiene un espíritu donde vive el Espíritu Santo, donde vive el Espíritu de Cristo, usted tiene que estar hablando de la venida de Cristo. Ese es el espíritu de la profecía manifestado en estos tiempos, que su espíritu no para de decir Cristo viene, Jesucristo viene. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, dice el apóstol Pedro, en estar atentos. ¿Cuál es la palabra más segura? La promesa que Cristo viene, la profecía que Cristo viene, es una profecía. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, estar vigilantes a la venida de Cristo. ¿Cómo es la venida de Cristo? Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hay un día que Cristo va a venir, pero no lo sabemos cuándo, porque Él no dio hora, ni fecha, ni día, pero va a venir. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, si usted y yo tenemos espíritu de Cristo, en nuestro espíritu vamos a estar hablando de la venida de Cristo.
Y vamos a ver más adelante de este mensaje. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 32. Dice la palabra, Primera de Corintios, capítulo 14, verso 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que usted y yo, que tenemos un espíritu, vamos a profetizar de lo que los profetas de la gracia profetizaron diciendo: Jesucristo viene. Los profetas de la gracia no paraban de profetizar diciendo: Jesucristo viene. Si usted verdaderamente es un profeta de Dios, sea hombre o sea mujer, usted tiene que estar hablando de la venida de Cristo, como es y cómo hay que prepararse para esta venida, viviendo en santidad y consagración, amando la palabra de Dios, teniendo el conocimiento de la palabra como es. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es que usted, si es profeta de Dios, usted no puede estar hablando otra cosa que no hablaron los profetas. Usted tiene que hablar de lo mismo que hablaron los profetas de la gracia. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ese es el espíritu de la profecía. No cambia. La profecía de Dios no cambia. Jesucristo viene y nadie lo detiene. Porque he aquí un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Jesucristo viene. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Si usted es hombre de Dios, mujer de Dios, tiene que someterse, sujetarse a esta palabra, al espíritu verdadero de la profecía, que es Cristo. Si Cristo verdaderamente está en usted, está en mí, tenemos que estar profetizando la venida de Cristo como es. No como muchos que están dando fecha o día. No, hay que hablar de la venida de Cristo como es y cómo hay que estar preparado para esta venida, para este encuentro con Cristo en las nubes, en el aire. Los profetas no paraban. Los profetas de la gracia, Pablo siempre caminaba con profetas. En Antioquía, dice la palabra en el libro de los Hechos, en su capítulo 13, dice que habían profetas y maestros, y ahí estaban apóstoles también. Y el Espíritu Santo habló y dijo: apártame a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio, para la obra que los he llamado. Óigame, Pablo y Bernabé no iban a hablar de ellos mismos, no iban a hablar de sus vidas. Pablo y Bernabé iban a hablar de Cristo, que Cristo iba a regresar, que Cristo venía pronto. Ese era el mensaje de estos hombres de Dios. La palabra de Dios dice que Sila era como profeta, que caminaba con Pablo también. Era un profeta de Dios. La palabra de Dios dice que había un profeta llamado Agabo. Estos profetas profetizaban de la venida de Cristo. Estaban sujetos a la profecía que Cristo viene. El espíritu de la profecía es porque hay una profecía, y esa profecía es: Cristo viene. Si hay profetas que no están hablando de la venida de Cristo como es, esos no son profetas de Dios. Si hay algunos que dicen ser profetas y no están profetizando de la venida de Cristo, no tienen el espíritu de la profecía. Cristo no está en ellos. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 9.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que no tienen el Espíritu de Cristo. Por eso no pueden profetizar de la venida de Cristo. Los que tenemos el Espíritu de Cristo, no paramos de decir Cristo viene. Porque no podemos contender, no podemos detener la profecía. Es un poder que, aleluya, que nos inspira, que nos hace hablar y decir Cristo viene, aleluya, y nadie lo detiene. Ese es el espíritu de la profecía que está en un hombre y una mujer. El espíritu de Cristo, que vive en el espíritu de un hombre y una mujer. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, como dice Primera de Corintios 14:32, que el espíritu de los profetas estén sujetos, se sujetan a los profetas. Los profetas de la gracia no podían hablar una cosa y nosotros hablar otra cosa. Si ellos hablaron de la venida de Cristo, nosotros tiene que ser la profecía más importante para la iglesia de Cristo, la venida de Cristo. Si no se está hablando de la venida de Cristo, si no nos estamos preparando para la venida de Cristo, ¿de qué sirve andar en el Evangelio? ¿De qué serviría andar en el Evangelio? Si en este mundo no hay nada bueno. Si la meta de nosotros y el propósito de nosotros es llegar al cielo, anhelamos cosas mejores, y esas cosas mejores están en la eternidad con Dios, con Cristo, no aquí en la tierra. Hay tanta gente que la tienen engañada, falsos profetas, porque no conocen cuál es el espíritu de la profecía. ¿Quién tiene el espíritu de la profecía? El que tiene el espíritu de la profecía es el que está hablando de Cristo, de su venida. Está hablando de la profecía, que Cristo viene, no para. Usted sabe, ha visto predicadores que ya murieron y no pararon de anunciar la venida de Cristo. Pablo fue uno, Pedro, ese era el mensaje de la iglesia primitiva. Jesucristo viene. Ese es el testimonio del espíritu de la profecía, que no para de testificar de Cristo y de su venida, que no para de hablar de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque donde mora el espíritu de Cristo, ahí está la profecía de la venida de Cristo. Aleluya. Entonces esa profecía es manifestada, se sigue profetizando, se sigue hablando. Aleluya. Lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Mire cómo el Espíritu de Cristo inspira a la iglesia a decir: ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Mire el Espíritu de la profecía. Apocalipsis capítulo 22, verso 17. Y el Espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Oiga, y el Espíritu y la esposa. ¿Por qué dice el Espíritu y la esposa? Porque el Espíritu de Cristo viene a morar en la esposa, que es la iglesia de Cristo. Somos la novia de Cristo, la novia esposa que nos vamos a casar con el Cordero. Y el Espíritu y la esposa dice: ven, ven Señor Jesús. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que invita a que vengamos a Cristo, pero también Él está anhelando la venida de Cristo. Él está deseoso. La iglesia que tiene el Espíritu de Cristo anhela la venida de Cristo, ama la venida de Cristo, añora la venida de Cristo, desea la venida de Cristo. Porque es el espíritu de la profecía
verdadera. Entonces, aquellos ministros que no aman la venida de Cristo, que no profetizan de la venida de Cristo, que no están profetizando la venida de Cristo, no tienen el espíritu de la profecía. No tienen la verdadera profecía. Y el espíritu y la esposa dice ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Porque Jesucristo está interesado en sacarnos de este sistema, de este mundo, de la tierra, y llevarlos a una eternidad para siempre. Ese es el espíritu de la profecía. Pero otros están profetizando locuras, profetizando tantas cosas, mentiras, engaño. No hablan de la venida de Cristo, no le dicen al pueblo que el último mensaje de la iglesia es la consagración para con Dios, que tenemos que consagrarnos totalmente, espíritu, alma y cuerpo, a Dios. No están hablando de la santificación que Dios quiere. No le están hablando de la preparación a la iglesia para la venida de Cristo. Y la gente está corriendo detrás de estos profetas, atrás de estos profetas mentirosos, profetas engañadores, que no tienen la profecía de Cristo, no hablan de Cristo. Examínelo, es facilito. ¿Sabe por qué yo creo que I. Ávila tenía el espíritu de Cristo? Porque no paró de hablar de la venida de Cristo. ¿Sabe por qué yo creo que Otoniel Ríos Paredes, el fundador del ministerio Iglesia de Cristo, Elín, por qué tenía el espíritu de Cristo? Porque no paró de anunciar Cristo viene. ¿Sabe por qué un hombre que yo conocí en Honduras llamado Gerardo Maldonado Flores, ministro del Antigual, sabe por qué yo creí en el ministerio que este hombre era de Cristo? Porque no paraba de anunciar Cristo viene. Porque Dios le hablaba y le decía, he aquí vengo pronto. Los profetas verdaderos están hablando, diciendo, el Señor les está hablando, diciendo que Él viene pronto. Esa es la profecía que no pasa de moda. Jesucristo viene. Él le dice a los profetas que he aquí vengo pronto. No temas, manada mía. Aleluya, pronto esto se terminará. Dice el Señor que Él pronto viene. Así dice Jesús, que pronto Él viene. Miren con qué termina el libro de Apocalipsis, con qué termina el Evangelio de Cristo, con qué palabras termina cerrando el libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, versos 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Está hablando Cristo. Amén. Si ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mire lo que, el último mensaje que da el Señor. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. En breve va, viene Jesús. Amén. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ese es el espíritu de la profecía que está en un hombre y una mujer. El que tiene espíritu de profecía tiene que estar hablando de la venida de Cristo. Ese es su mensaje primordial. Ese es su mensaje que lo identifica como profeta, como un verdadero ministro de Dios, como apóstol, como evangelista, como maestro verdadero, como pastor verdadero. El espíritu de la profecía que está testificando de que Jesús viene, que está profetizando que Jesucristo viene en breve, que Jesucristo viene pronto, que su venida está cerca. Eso es lo que el Espíritu de Cristo está hablando, que ya viene pronto, que no va a tardar mucho. Aunque dije en el mensaje, y lo dijo Cristo, que no hay hora, ni fecha, ni día, pero esto pronto se va a acabar aquí en la tierra.
Estamos esperando al Señor Jesucristo. Hace más de 2000 años Él lo dijo que Él viene. Ese es el espíritu de la profecía en hombres y mujeres verdaderos ministros. Examine usted los profetas en este tiempo. Si están hablando bien de la venida de Cristo. Si le están ayudando a usted a prepararlo para la venida de Cristo. Si le están diciendo vive en santidad, vive en consagración para que pueda viajar con Cristo. Ame la palabra de Dios, ame la doctrina para que pueda viajar con Cristo. Déjese edificar con la doctrina de Cristo para viajar con Cristo. Examine si a usted le están diciendo esto. Despierte, no sea bobo, no se deje engañar por espíritus engañadores que no están hablando de la venida de Cristo como es. Aleluya. Por eso el tema se llama el espíritu de la profecía. Cristo viene pronto. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.